No, Me gracias. gustaría agradeceros a todos, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Esta es una bonita iniciativa que ya es la 15ª edición. Luego os vamos a repartir la edición, obviamente, de Silver Economy, que ha quedado espectacularmente. Y como decía Margarita, pues es un placer enorme teneros a todos vosotros aquí. Me gustaría dar la bienvenida personalmente a Micaela, de eHealth Telefónica, a Paco, permíteme que te llame Paco, Por supuesto. a don Rafael, una eminencia en demografía, ex rector de la Complutense y actual presidente de la UNIR, Juan Fernández Palacios, de Mafre, de la Fundación Agenomics, John representando a las startups, ¿no? Por parte de Vilma, representando a la parte de inversión tenemos a Laia por la parte de Antai y a nuestro querido Juan G, que todas las ediciones nos escribe sobre el panorama de startups. Si queréis una enciclopedia de startups, él es la persona. Hoy en día hay muchos VPs, tú lo dirás mejor que yo. Una en Sobre- Genially, en Genially, del sector corporativo. del sector corporativo, eso era lo que se me olvidaba. Menos mal que luego se pueden editar los vídeos, ¿no? Entonces, hoy simplemente una pequeña introducción. En el próximo 2050 se habla de la regla 50-50-50. Más del 50% de la población va a tener más de 50 años, ¿no? Eso quiere decir que en la Comunidad de Madrid aproximadamente hay ahora mismo 1,2 millones de personas, de ciudadanos con más de 65 años, de 50 años, y en el año 50 pues estamos hablando de 1,8, ¿no? Esto plantea la primera duda, ¿no? ¿Podemos seguir llamando senior a una persona de más de 65 años? De hecho, en uno de los artículos que se escriben en la edición, yo le llamo cómo matar a la muerte, que al final, precisamente por lo que estamos, el sistema lo que está intentando es que cada vez vivamos más y vivamos mejor, ¿no? Y de hecho, hoy en día, pues hay muchísimas personas que están invirtiendo mucho dinero para saber cómo alargar nuestra vida, ¿no? ¿Se puede seguir considerando una persona de 65 años un senior? Mi padre a los 65 años tenía más fuerza que yo, probablemente con 40 años, ¿no? Este reto pues plantea varios puntos que hemos querido tratar en la edición y que hoy pues nos gustaría adentrarnos con ella en la conversación con los conversadores, ¿no? El primero de ellos es que parece que el senior, que como digo habría que definir, ya no puede trabajar. O sea, no sirve para trabajar. El segundo es que si no sirve para trabajar, tienes que emprender, pero para emprender parece que tienes que tener unas zapatillas de deporte, una camiseta blanca y si no, no eres emprendedor, ¿no? Y por tercera vía tenemos toda la parte sanitaria, ¿no? Toda la parte del sector cuidativo, que obviamente revierte diferentes problemas. Al final, en los dos puntos que he mencionado, estamos hablando de pensiones, estamos hablando del sistema de salud, que es algo tremendamente importante, sobre todo en nuestro país, ¿no? Y por último, parece que los señores mayores, entre comillas, no se pueden divertir, ¿verdad? O sea, te tienes que ir a un crucero y poco más, ¿no? O a una residencia y estás jodido, has estado trabajando toda tu puñetera vida para que al final llegues a una edad y resulta que te tratan como un problema, ¿no? Parece que la edición y esta conversación, parece que hablamos de problemas. Esto ya lo hemos debatido entre nosotros y yo creo que es la primera pregunta que tendríamos. Situación actual. ¿Y realmente esto de el ser senior es un problema o es una oportunidad? Todo vuestro. ¿Quién quiere empezar? Bueno, empieza tú, No, Rafael, no. que eres más senior que yo. Ya Empieza. empezamos. No, yo creo que es una pregunta muy oportuna y que debe de estar en el inicio de una discusión sobre esta naturaleza, ¿no? Cuando se habla del envejecimiento o de la longevidad, lo identificamos casi siempre como un problema, eso es verdad. Yo el otro día comentaba que si vas a Google y pones la frase envejecimiento como problema, te salen no menos de 30 millones de voces, ¿no? Y si pones lo opuesto, envejecimiento como oportunidad, te salen tan solo unos 5 millones y pico, ¿no?
Eso quiere decir que hay mucha gente, muchas instituciones que consideran el envejecimiento como un problema, muchas más de las que lo consideran como una oportunidad. Y yo creo que esto es un error. Yo creo que el envejecimiento no es un problema, es una conquista social, porque, como bien decías, Juan, más gente durante más tiempo vive en condiciones cada vez mejor. Yo incluso me atrevo a veces a llamarlo no envejecimiento, sino rejuvenecimiento de la población, porque pasas más años siendo joven. Y por lo tanto, la palabra envejecimiento quizás no convenga para definir a este tipo de personas. Hacías otra pregunta y no quiero invertir mucho tiempo en esta reflexión. Hacías otra pregunta y es si los 65 años siguen siendo una referencia para definir el envejecimiento. Rotundamente no. Eso se hizo en época de Bismarck, cuando se situó una edad para el cobro de las pensiones. Fue un tío muy listo, Bismarck, porque en esa época llegaba muy poca gente a 65 años y entonces pagaba muy poco de pensiones. Hoy día sucede, como sabemos, perfectamente lo contrario, ¿no? De hecho, los demógrafos estamos revisando ese umbral, que es un umbral estadístico, que no tiene nada que ver con connotaciones tales. A veces tiene que ver con connotaciones laborales, porque se sitúa en esa edad precisamente la edad del inicio de la jubilación. Pero digo que estamos revisando ese concepto, que es fijo por un concepto móvil. ¿Y cómo definimos ahora estadísticamente el envejecimiento? Bueno, pues situamos una edad, aproximadamente unos 15 años, y vemos cuál es la esperanza media de vida que existe en ese momento. En España, por ejemplo, la esperanza media de vida de las mujeres está en 86 años. Si le restamos 15 años, que es el umbral utilizado, pues nos ponemos en 71, ¿no? Ujú. Bueno, pues ese sería el umbral estadístico nuevo para definir ese tipo de situaciones de la vejez, etc. Como además la esperanza media de vida crece, el umbral de inicio de la vejez crece también al alza, de una manera permanente. Por lo tanto, resumiendo, yo creo que no es un problema, el envejecimiento es una gran conquista social. Eso no quiere decir que no esté exenta de retos. Las pensiones es un reto, la sanidad es un reto, la discapacidad es un reto, la dependencia. Pero son retos, no tanto problemas, retos a los que hay que enfrentarse. Y segundo, los 65 años ya no los podemos seguir utilizando para definir el envejecimiento. Chao. Juan. Yo me apunto totalmente a la tesis de Rafael y creo que hay que hablar también de rejuvenecimiento. El envejecimiento es un fenómeno estadístico. Un fenómeno estadístico que tiene que ver con que más gente vive más y con que hay menos natalidad, menos jóvenes. Pero a nivel individual, la percepción que tenemos de hoy ya pasamos de los 60, es que estamos en mucha mejor condición que nuestros padres, no digamos nuestros abuelos. O sea, esto es una vivencia que yo personalmente tengo. O sea, yo me veo a mí mismo, vamos, madera, esto, esto no significa que uno esté exento Todos tenemos que... de percances, Yo te pero veo bien. bien. Muy bien, pues tú me ves con buenos ojos. Eso también hay que decirlo. Entonces, yo creo que si pensamos más a nivel individual en que es un rejuvenecimiento, empezaremos a verlo como algo positivo, sin duda. El efecto estadístico, no obstante, tiene consecuencias sociales. Tiene consecuencias sociales en ciudades en que vivimos. Tenemos interiorizado un ciclo de vida que pasa por dedicar unos años, 25 años, a la formación,
otros 40 a trabajar y el resto pues a vivir en fase de pasividad. Y claramente este esquema deja de funcionar cuando la edad media de la población va aumentando y sobre todo cuando va aumentando la edad media de la población en salud. Según el Sí. Instituto Nacional de Estadística, la edad media de la población en salud, hecha de acuerdo con una serie de encuestas que preguntan a la gente cómo se siente, son 66 años. 66 años, la media. Quiere decir que habrá mucha gente que se mantenga con buena salud mucho más allá de los 66. ¿Tiene sentido mantener los 65 como frontera a partir de la cual una persona, sobre todo en España, tiene que mayoritariamente dejar de trabajar? Yo creo que no. Y cuando tienes a más gente en condiciones físicas y mentales y en actitud y con vitalidad para seguir trabajando, eso hay que verlo como una oportunidad de generación de riqueza y una oportunidad también para solventar el problema de la baja natalidad. Hablamos de la inmigración, que es un fenómeno eh, bueno, pues necesario y que también tenemos que ver en positivo, pero vamos, claramente, pero nos olvidamos de este ejército de reserva que son las personas entre 60 y 70, 75 años que están formadas, que están preparadas, que tienen buena salud, actitud y ganas de seguir contribuyendo. Entonces, no tiene sentido que prescindamos de ese ejército de reserva, que viene muy bien pues, para muchas cosas y que puede ser un puntal de nuestra economía, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien quiere añadir algo más? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo, estoy plenamente de acuerdo con los dos, ¿no? Yo lo que pasa es que creo que sí, yo creo en parte que es un problema, pero no es un problema en sí por el gran logro que es envejecer, ¿no? Sino que es un problema social de nuestro modelo económico. Es decir, nuestro modelo económico no está acostumbrado a esto. Nuestro modelo económico está diseñado para una pirámide poblacional al estilo tradicional, con una base amplia y una punta estrecha, y de pronto se encuentra con una cosa completamente distinta. Y entonces nos da miedo, no sabemos cómo gestionar eso. Y somos conscientes, además, de que con el modelo nuestro, pues vamos a tener dificultades, ¿no? Es decir, si seguimos aplicando los mismos criterios que hemos seguido aplicando hasta ahora, pues lógicamente no vamos a poder dar la cobertura necesaria, ¿no? No ya en un modelo de sociedad de cuidados, sino también en un modelo de sociedad de protección, de ocio, de estabilidad social, ¿no? La relación social con el envejecimiento probablemente nunca ha sido tan mala como la que tenemos actualmente, ¿no? Es decir, si nos fuéramos a la época de los cazadores-recolectores, desde que el hombre bajó de los árboles, la persona mayor era el sabio, era el que tenía el conocimiento de la tribu, era al que todos le consultaban, ¿no? En España mismamente, hasta los años 60, el modelo de cuidados era un modelo de cuidados familiar. En los pueblos, en el mundo rural, la gente tenía asumido que iba a cuidar a sus padres y se llegaba al reparto, los hijos iban a la casa de los padres y los cuidaban. Con independencia de que eso nos guste o no nos guste, o nos guste más o menos, ese era el modelo que hemos tenido hasta hace muy poco. Y de pronto, en 30, 40 años, hemos puesto todo eso patas arriba y ahora tenemos que dar una solución, ¿no? Tradicionalmente, como decía, bueno, pues sobre todo en los últimos años, yo recuerdo, antes decíais si nos considerabais seniors, ¿no? No sé quién se considera senior aquí, yo es que me llevo considerando seniors desde los 30 años. Sí, pero yo con 30 años me acuerdo que yo hago alpinismo desde los 16 y tenía muchos amigos que a los 30 años me decían, joder, Paco, tú ya no estás para eso. Y yo decía, que no estoy para eso, no sé, decir, siempre los jóvenes, con esa percepción que se tiene en la juventud, bastan unos pocos años más por delante para ya considerar que los que van por delante ya son mayores, ¿no? Es decir, tenemos esa referencia un poco alterada, ¿no? Y bueno, pues en nuestra sociedad, para funcionar bien, decidió que a una determinada edad tenemos que apartar a las personas mayores y dar cancha a los jóvenes, como si esto fuese algo dogmático, ¿no? Y yo creo que no, que es ahí es donde tenemos el problema. Es decir, tenemos que construir un nuevo modelo económico y tenemos que tener en cuenta, y aquí coincido absolutamente con Rafael, en que el envejecimiento o la longevidad, por decirlo de alguna manera, es una bendición, es el resultado de nuestro esfuerzo evolutivo, de nuestro esfuerzo tecnológico,
de nuestro esfuerzo por una vida más digna y libre de enfermedades y de dolor. Y creo que eso no puede ser un problema. Me dais el paso perfecto para, al final, esto de qué se trata, de que no nos vamos a jubilar nunca. Efectivamente, todos los tres habéis tocado dos puntos principales. Uno es el sistema de pensiones, ¿no? ¿Cuáles son los retos? De hecho, tenemos otro artículo de Nacho García Conde que habla del emprendedurismo y del sistema de pensiones muy interesante. ¿Cómo de grande es ese reto, ¿no?, de pensiones? Y el segundo, hemos hablado de la sanidad. Obviamente, antes lo hablábamos y hay algo, esas bifurcaciones, tecnología, humanismo. La tecnología está cada vez como la alimentación, cada vez comemos mejor, cada vez duramos más, la sanidad es mejor. ¿Cuál es el modelo de asistencia, ¿no?, frente a esa situación? ¿Cuáles son los retos en esos dos apartados? Pensiones y sanidad y salud, sí. Y ahí miro más a Micael. Mm. El tema de pensiones, que es, oye, hablo yo, pero Adelante. no es... no, en el tema de pensiones, que es un tema de la máxima actualidad, lo lleva siendo los últimos 20 años y me temo que va a seguir siéndolo en los 20 siguientes. Bueno, pues es uno de los desequilibrios que se generan precisamente por esta falta de adecuación del modelo a la nueva realidad, ¿no? Y precisamente una de las soluciones, nos guste o no nos guste, y está muy de actualidad en Francia, es trabajar más. Es decir, la esperanza de vida cuando una persona en España alcanza los 65 años está en 20-21, es decir, hasta los 85. La esperanza de vida al nacer es más baja porque, en fin, están los percances y los fallecimientos que se van produciendo a lo largo de edades inferiores, ¿no? Este es un fenómeno, además, que no es ni es español, ni es propio solo de las sociedades desarrolladas. Una cosa se está dando a nivel mundial. En la India, que es el país con mayor número de habitantes ya del mundo, la esperanza de vida está en los 70 años, pero es que en el año 1950 estaba en 45. Es decir, que la aceleración de la supervivencia es un fenómeno global, ¿eh? Lo mismo que el descenso de la natalidad. La natalidad en la India, es un dato que he mirado precisamente porque es la sociedad de mayor número de habitantes, el país, está en 2 hijos por mujer. La tasa de fertilidad ahora, en el año 1960, estaba en casi 6 hijos por mujer. O sea, y esto pasa en la India. En China sabéis que ha pasado todavía de forma más acelerada por una decisión política, en los países desarrollados, por supuesto, y en todo el mundo. Entonces, con esto, mantener los 65 años como el punto a partir del cual sí o sí una persona empieza, no empieza a cobrar pensión, sino deja de trabajar, porque luego has mencionado el tema de no nos tenemos que jubilar nunca. No, yo creo que nadie defiende eso. Lo que se defiende es acabar con la rigidez del sistema de la norma de jubilación. O sea, rigidez que es especialmente acusada en España, y dar flexibilidad, es decir, dejar que la decisión de dejar de trabajar sea cada vez más una decisión personal y menos una imposición del convenio, de la empresa, de la norma, ¿no? Y España ahí tiene una asignatura pendiente porque nuestro modelo es especialmente rígido. Nuestro modelo parte, y está recogido en la Ley de la Seguridad Social, del principio básico de incompatibilidad entre ser pensionista y generar ingresos por trabajo. Oiga, y si yo soy pensionista, ¿a quién hago daño generando ingresos por trabajo? Pago impuestos, aumento mi capacidad de consumo, con lo cual alimento otros negocios. Puedo, si soy autónomo o empresario, dar empleo a otras personas, que ahí, lo mencionabas tú, aparece otro mantra que yo no me explico todavía cómo no está totalmente desterrado, y es que si hay que jubilarse a los 65, porque si no, los jóvenes no encuentran trabajo.
Oiga, es que el mercado de trabajo no es un coto cerrado donde tengan que salir uno para que entren otros, es todo lo contrario. Cuanto más gente se mantenga ahí, más empleo se genera. Claro, esto es triste porque yo he oído esto y no hace mucho a altos representantes políticos. Y Sindicales. cuando se plantea el flexibilizar el tema de la jubilación, bueno, que no salga de España, pero los primeros que se oponen son los sindicatos. Sí. Esto no se entiende, visto. ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema muy concreto y hay medidas que están propuestas por muchos expertos y por muchos estudiosos. También es verdad que yo he visto en alguna manifestación en defensa de las pensiones carteles diciendo abajo los expertos, con lo cual, en fin, casi hay que pensárselo antes de hacer propuestas de este tipo. Pero ahí tenemos un problema en España, de manera que, Total. por resumir y no enrollarme más de la cuenta, el tema el desequilibrio de las pensiones es claramente uno de los que se generan por este fenómeno del envejecimiento poblacional y en el caso particular de la edad y las condiciones, el marco regulador de la jubilación, ahí hay que flexibilizar y hay que dejar a la decisión individual y evitar frenos como es la incompatibilidad plena entre ser pensionista y generar ingresos por trabajo. Te oye mi padre y te aplaude, te oye mi madre y te mata. O sea, al final, Eso también es un problema, sí. Déjame solo una matización. El problema de las pensiones, con la demografía que tenemos y el sistema que tenemos, que lógicamente es un sistema de reparto, lo cual quiere decir que los cotizantes actuales están pagando la pensión de quienes ya se han jubilado, ¿no? Bueno, con la demografía que tenemos y con este sistema como único, el problema de las pensiones, digan lo que digan, no tiene solución. Otra cosa es que para pagar esas pensiones se tire de presupuestos generales del Estado y de otras partidas. Pero claro, el sistema de reparto fue diseñado. Ustedes, trabajadores actuales, pagan las pensiones de los que les han precedido en el sistema. Eso, con una tasa de relación pensionista-trabajador como la que tenemos y sobre todo la que vamos a tener, Es insostenible. totalmente, eso no tiene solución. totalmente. Totalmente. Ahí por aportar un punto No de quiero ser pesimista, evidentemente. Hay No, que afrontar. eso quiere decir que hay que tomar medidas para Claro, cambiar las totalmente. cosas, no Sí, nada sí. más, ¿no? O sea, Hay que afrontar la realidad como es, así es, John. No, antes hablábamos, ¿no? Si el aumento de la esperanza de vida es un problema o no es un problema. Yo coincido totalmente con Rafael, es una conquista, ¿no? Obviamente esto implica retos y uno de ellos claramente se recae sobre el sistema de pensiones, ¿no? Y obviamente pues ahí ya estáis comentando, ¿no? Las diferentes alternativas que tenemos, que al final tampoco hay mucho misterio, ¿no? De alguna forma hay que alargar, ¿no? el periodo de Claro. tiempo de trabajo y buscar modelos más flexibles, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros, por aportaros también un punto de vista complementario, en Vilma lo vemos clarísimo. Somos una plataforma de formación y bienestar de seniors para seniors y hay mucha gente que quiere impartir cursos en Vilma, pero que ya está jubilada. Entonces, a partir de 13.000 euros que generan como actividad económica, pierden el derecho Sí. a tener la pensión, ¿no? Entonces, planteabas tú modelos flexibles. Yo creo que deberíamos ser más creativos, ¿no? Como sociedad y buscar modelos híbridos en los cuales incluso las personas que continúen trabajando puedan aumentar sus ingresos totales y buscar fórmulas que eso también suponga una reducción de la liability que tiene el sistema con las personas, ¿no? Y al final buscar un escenario de win-win. Hablabas tú de que al final no es un juego de suma cero, ¿no? Yo creo que las personas que han acumulado mucha experiencia a lo largo de su vida puedan seguir ejerciendo, quizá en una transición, ¿no? Pasar de que no sea una ruptura abrupta de estar trabajando permanentemente y de repente no trabajar, sino que sea una transición más suave. Creo que hay mucho talento. Nosotros en Vilma lo intentamos poner al servicio de los demás, ¿no? Y podríamos ganar todos, ¿no? Generar más actividad económica, reducir la liability del sistema y tener un sistema mucho más sostenible.
totalmente, ¿no? Sobre este principio que comentaba yo de incompatibilidad total, es cierto que luego hay excepciones, como son la jubilación parcial, la jubilación activa, la jubilación flexible, pero están reguladas con tal cantidad de requisitos y de desincentivos que al final se usan poco. O Te sea, apartan de la sociedad. es disuasorio el modelo, o sea, es casi decir, bueno, para que nadie diga que no hay vías para escaparse de esto, ¿no? Y luego el tema de la transición y de la, si quieres, la retirada gradual del mercado de trabajo, que es lo que a mí me parece más razonable, ¿no? Uno no pasa, o no debería, como hacemos en España, pasar de 100 a 0 en un día, porque entre otras cosas, mucha gente se agarra una depresión. Dice, bueno, ¿y yo qué hago ahora? ¿Cómo lleno mi vida, no? Por ejemplo, en España, el porcentaje de trabajo parcial en los mayores de 55 años es del 12%. Este es un dato del mapa del talento senior que hemos publicado en Fundación Mafre, en Eginomics, y en el cual la contribución de Rafael Puyol ha sido extraordinaria, como siempre. En Suecia, el porcentaje de trabajo parcial es del 33%. Es decir, más de tres veces más que en España. Oiga, ¿por qué en España no se facilita esa transición gradual, ese trabajo parcial que permitiría, pues, a gente que efectivamente ha acumulado mucha experiencia, transmitirla en trabajos, pues, menos exigentes, menos intensos que lo que se han tenido habitualmente, ¿no? Esa es la vía, si es cuestión de ponerle un poco de sentido, ¿no? Totalmente. Totalmente. Me gustaría pasar, estamos en el primer bloque, ¿no? Un poco de la situación. Ahora vamos a pasar a toda la parte de tecnología también y de Silver Economy, que es la economía que se ha generado en torno a toda esta oportunidad, no sino problema. Pero antes de ello, ahondar en la parte sanitaria. Aquí tenemos 2 puntos. El punto de volvemos a la especial o única situación de España, ¿no? Hablamos de pensiones, el modelo sanitario también. Hay que soportar ese modelo sanitario. Y luego también está algo puesto de mucha relevancia desde el COVID, que son las residencias, ¿no? Un modelo a priori ineficiente, ¿por qué no decirlo? El COVID lo ha puesto ciertos puntos, desgraciadamente, pues, públicos, ¿no? Y luego desde un punto de vista de rendimiento empresarial, quizás dudoso. Siempre pongo el quizás y pongo no soy un experto sobre el tema, que genera muchas notas de prensa, ¿no? Para ciertas entidades públicas, pero ¿cómo pensáis cuáles son los retos en ambas situaciones? Y yo creo que ya también podemos empezar a meter un poco de tecnología o de nuevos modelos, ¿no? Se habla co-living, aquí es todo últimamente, ¿no? Pago. Copago, co-living, coworking. No voy a seguir porque me están viniendo unas... Sí, por mencionar algo un poco sobre el tema de salud, la situación no es mucho mejor que en el caso de las pensiones, ¿no? Es Porque una mesa redonda optimista. no, al final, en los últimos años, el crecimiento, el gasto de salud ha ido por encima del PIB y es una cosa que no se espera que pare, ¿no? Porque al final la salud cada vez se va haciendo más especializada y al hacerse más especializada, con tratamientos más especializados, esos tratamientos son más caros y eso va a seguir incrementando el coste de la salud. Con lo cual, ¿de qué forma se abarca esto? Pues o no accediendo a esos tratamientos, limitándolos Ujú. en muchos casos, o haciendo cada vez el sistema más insostenible, ¿no? Y es un poco lo que estamos viviendo Ujú. en la sanidad pública, en donde cada vez hay más lista de espera, cada vez hay más problemas para llegar al médico correcto, y eso, pues nada, genera una tensión muy grande y una transición de la sanidad pública a la sanidad privada, que está creciendo muchísimo, pero que también está teniendo problemas para poder captar con la capacidad que tiene para poder captar esa transferencia, ¿no? de
de personas que quieren estar bien atendidas y empiezan a ver también los mismos problemas que en la sanidad pública, ¿no? Y esto hace que al final el sistema se vuelva cada vez más insostenible y hay una necesidad de transformación, igual que en el sistema de pensiones, para poder hacer esto viable a futuro. Y yo creo que en los próximos 3, 5 años tiene que haber un cambio brutal para poder abordar el sistema. Y creo que en parte ese cambio tendría que venir de la mano de la tecnología. Al final la salud es uno de los sectores en donde hay menos transformación, no transformación en salud, hay muchísima transformación en salud, hay muchísimas startups con ideas en salud, muchísimas empresas que están haciendo cosas muy innovadoras en salud, pero hay muy poca adopción de la tecnología en la salud. En la pública y lo estábamos hablando antes, ¿no? O sea, hay poca voluntad quizás política, ¿no? De adaptar estos cambios porque no tienen un retorno inmediato, ¿no? Que es lo que necesitan los políticos para demostrar, ¿no? que tienen derecho a estar donde están. Y bueno, hay que ver, o sea, y es difícil entender cómo va a ser esa transformación. En otros sectores como banca o como el comercio, ¿no? O las compras, esta transformación ya está o completamente realizada o en camino de, y aquí seguimos, ¿no? Teniendo que ir a sacar turno, ¿no? Al sitio, a hacer la cola, esperar 3 horas a que me atiendan para que me den una receta en cosas que, ¿no? Son pérdidas de eficiencia brutales que se podrían solucionar de forma digital, de manera muy sencilla, ahorrar en recursos. Es difícil saber cómo, ¿no? Porque también esto hace muchos años que decimos que tiene que pasar. Mm. Quizás la situación está tan crítica que va a Mm. forzar a que eso pase, ¿no? Mm. Pero bueno, yo tengo curiosidad de ver cómo va a evolucionar. Total. Sí. Vamos a ver, creo que hay un problema de raíz, ¿no? Acabas de decir, Micaela, y acabas de abrir esa puerta, ¿no? Dices, ¿por qué en la banca, en otros sectores, la tecnología entra con cierta facilidad, ¿no? Así como un cuchillo en la mantequilla? Y en el ámbito de la salud o de la protección social, de la asistencia social, seguimos, lo más avanzado que tenemos es el botón de la teleasistencia. O sea, esto es increíble, pero es así. Sí, el gran desarrollo tecnológico es un dedo apretando un botón encima de nuestro cuello. Y decimos, ¿por qué pasa? Bueno, pasa porque en el ámbito social y sanitario tenemos otro mantra más, como decíamos antes, tenemos varios, y hay otro mantra más que es lo público lo hace muy bien, lo privado lo hace muy mal. Entonces, este sector está distorsionado. Es decir, todo viene del ámbito público y luego hay un sector privado más pequeñito que vive al albur del ámbito público. Es como un ecosistema en el que los árboles son, digamos, públicos y los hongos, las setas, crecen alrededor de ese árbol que es el que le da un poquito de migajas, ¿no? ¿Por qué no avanzan? Mirad, yo llevo gestionando residencias 20 años, residencias, servicios de ayuda a domicilio, servicios que pretenden ser avanzados en tecnología, y muchas veces en el ámbito privado me dicen, oye, ¿por qué no ponemos esto en marcha? Pues es muy sencillo. ¿Cómo voy a poner yo en marcha una cosa que me puede perjudicar? Mm. Es decir, si yo pongo, por ejemplo, como decía antes con Miguela, un sensor para determinar cuándo tengo que cambiarle el pañal a un adulto con incontinencia dependiente que está encamado, y por un problema de personal yo tardo más de lo debido y ese sensor me lo indica, encima tengo un problema. Por lo tanto, ¿qué hago? Si la administración, si el sector público no me lo impone, yo no lo pongo. Es decir, estamos jugando estamos haciendo trampas en el solitario. Mm. Las residencias son muy caras, mucho más de lo que nos dicen. El nivel de asistencia no es el adecuado en la mayoría de los casos, porque los recursos también son escasos. Y además no podemos contar con la incorporación de elementos tecnológicos porque consideramos que nos van a terminar dañando. Por lo tanto, tanto la parte pública como la privada jugamos al juego este de los dos estamos conviviendo juntos en casa, pero no nos hablamos. Cada uno hace lo suyo, tú me das un poquito, yo tal, y así seguimos. Y claro, así es imposible que el sector evolucione. Yo solo voy a dejar un dato en el alero. En Castilla-La Mancha, una plaza privada, la Junta de Castilla-La Mancha está pagando alrededor de 52, bueno, está entre 48 euros día, 52 días, dependiendo de
valoración del mayor, si es dependiente, grado 1, grado 2, grado 3, podemos estar hablando de 1.200, 1.400 euros. ¿Pensáis que eso es lo que vale una plaza privada? No. Una plaza privada cuesta mucho más, pero es que una pública, el coste de una plaza pública es del orden de 3-4 veces eso. Ahora imaginemos que cogemos a todas las personas mayores y las institucionalizamos. Sería absolutamente inviable, absolutamente inviable. Y se sabe, pero por desgracia seguimos apostando hacia un modelo de construcción en el que el político ve el resultado de su inversión porque puede ir a inaugurar y a poner una placa y van los periodistas y hacen fotos, en lugar de apostar por servicios donde la eficiencia es lo que priva, donde la tecnología aporta valor, donde de verdad se cuida con profesionales a las personas mayores o a los dependientes. Y ese es el verdadero problema del sector sociosanitario. Vamos a empezar con las soluciones, ¿no? Vamos a cambiar. Esas me las Ah. tengo que guardar porque tampoco quiero que me pongan una cruz. Detrás de todos estos retos existen oportunidades, ¿no? Se está viendo cómo el panorama inversor está empezando a ver sentido hay una necesidad, siempre se habla de eso, ¿no? De pains, en este anglicismo que tanto se usa en el mundo inversor o startupero, ¿no? De dolores, que verdaderamente es cuando funciona una oferta. Yo tenía un profesor que me decía, nos explicaron mal la ley de la oferta y la demanda. Se debería llamar la ley de la demanda y la oferta. Primero piensa en la demanda, cuáles son sus necesidades y le das una oferta adecuada, ¿no? Hasta ahora nos hemos centrado mucho en la situación, en cuál es esa situación. Desde el panorama inversor, ¿dónde se ven las oportunidades? Pues si nos puedes, ya te miro a ti directamente, Ya lo he visto. fijamente. ¿Cuál es el panorama inversor, el mercado Evidentemente potencial? como inversor y más en el mundo startup tengo que ser optimista, ¿no? O sea, no me queda otra, ¿no? Evidentemente soy conocedora, ¿no? de cómo es la foto a día de hoy, pero evidentemente para nosotros siempre lo visionamos como una oportunidad, ¿no? Em, Vamos a vivir más, vamos a vivir mejor, ¿no? Y ese vamos a vivir mejor, lo que tenemos que asegurar es que ese mejor no solo es un mejor en estado físico, ¿no? Sino es un estado en la completitud de una persona, ¿no? En su parte más emocional, su parte social, ¿no? Entonces es un poco en ese sentido donde yo personalmente es donde visiono más las oportunidades, ¿no? Ujú. Creo que van a haber oportunidades tanto para el cuidado y el autocuidado de la persona a nivel físico, ¿no? Aquí de hecho, tenemos bastantes ejemplos de compañías que ya lo están haciendo a día de hoy y creo que aún seguimos teniendo, ¿no? mucho más recorrido en cuanto a cuidar nutrición, fitness, ¿no? Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Rosita, ¿no? Aquí en España. Creo que también tenemos el segundo bloque de oportunidad, es el que os comentaba, ¿no? De asegurar esa autonomía y esa independencia de la persona, ¿no? Si estamos seguros de que vamos a vivir más años, Ujú. evidentemente no vamos a quererlos pasar todos en residencias, ¿no? Sino que queremos vivir en nuestras propias casas, ¿no? Y todas esas soluciones que nos permitan y nos faciliten la vida de la persona más mayor, ¿no? De seguir viviendo en su casa, ya sea por servicios de asistencia, de cuidados o no, o simplemente de seguridad y de compras, ¿no? Esto, el IoT, por ejemplo, es una facilidad, ¿no? Claro. Que podemos incorporar dentro de nuestros hogares. Y finalmente creo que hay un tercer bloque que, por desgracia, no es solo en las personas mayores, ¿no? Pero creo que a nivel general de la sociedad, ahora, aunque estos últimos 2 años hemos roto un poco de tabúes, ¿no? En cuanto a salud mental, ¿no? Y salud emocional de las personas mayores, siempre las vemos desde el punto de vista físico Mm. y en España tenemos un gran sentimiento de soledad, ¿no? Alrededor del 40% de las personas se sienten solas y si vemos, ¿no? Los trastornos de depresión son bastante altos también, ¿no? En esa parte de la población. Y soluciones como, por ejemplo, la de Vilma, ¿no? Que generan comunidad o que aportan, ¿no? La persona se puede sentir como fulfilled, ¿no? Que se dice en inglés. Creo que son soluciones, ¿no? Que también tienen sentido de cara al futuro, ¿no? Ujú. Muchas gracias. Yo sumaría una pata más, Por favor. que antes hablábamos del colapso asistencial, ¿no? Y yo creo que también ahí hay una oportunidad muy interesante en la tecnología. A veces las administraciones no tienen empatía con su usuario final
Quizá el mejor ejemplo también ha pasado con banca, ¿no? La banca llevó a la gente al móvil y mi madre tuvo un shock, ¿no? Cuando dijo, bueno, yo no puedo hablar con el de la ventanilla como antes. Y a las administraciones les ha pasado parecido, ¿no? Es como, bueno, me llevo la consulta al móvil, pedir la cita en el móvil, ya, pero ¿tu usuario en realidad sabe hacer esto? Cuando en realidad puedes quitar parte del colapso llevándote el seguimiento de un crónico. Sí, mi madre lleva un wearable, le puedes hacer el seguimiento, le puedes dar un análisis de glucosa, dar una tira para que se haga el análisis en casa y se monitorice ella sola. Con lo cual, hay cosas que en realidad sí puedes descargar del servicio asistencial en el paciente dándole las herramientas adecuadas y sin embargo optamos por la facilona, que es la app, que a lo mejor probablemente no sabe ni utilizarla. Mm, Totalmente. Y dentro de, seríais, el otro día nos hablabas, Laia, también hay una gran corriente inversora a nivel internacional, ¿no? Pues, no sé si podéis dar ejemplos de exits o situaciones de inversiones fuera. Sí. Antes hablabas de Rosita, quizás la gente no lo conozca, ¿no? Bueno, ahí explayaros un poquito si queréis. Si quieres, yo lo desde el panorama más general sí, y venga. luego tú indicas más de startups nacionales, ¿te parece? Me Venga, encanta dale. soltar la pelota y que os apañéis. Eh, yo diría que hace unos 6, 7 años prácticamente no se hablaba de Silver Economy en el mundo del Venture Capital, ¿no? El inversor más convencional dentro de esta industria, pues siempre ha entendido que la innovación estaba más dirigida hacia el público joven, ¿no? Y, bueno, hay casi que manuales, ¿no? De valoración de compañías dentro del comercio electrónico, ¿no? Y no los hay muchos, ¿no? Para entender la Silver Economy. Sin embargo, desde hace cuestión de unos 5 o 6 años, ¿no? Un poco por las gráficas que vas viendo de cuánto se va invirtiendo, se ha ido viendo un cambio de esa mentalidad. Yo creo que el inversor se ha dado cuenta de que pues prácticamente un tercio de la población en Europa o en América o en muchos países de Asia va a tener más de 65 años. Eso es una realidad y no solo podemos pensar, ¿no? en cómo generar los nuevos TikToks, ¿no? Sino que esta población que además sucede que es de las personas o sea, de los segmentos de la población que más poder adquisitivo tienen, que más patrimonio tienen, con los cuales Ujú. están más dispuestos a gastar por una solución que le solucione un pain, ¿no? Que le solucione un problema. Yo creo que el inversor ha empezado a entender que no solo vale invertir en teleasistencia o en salud, ¿no? Para la persona mayor, sino que hay muchos ámbitos de la vida en los que las personas mayores empiezan y tienen voluntad de pago para solucionar su problema en concreto, ¿no? Y eso pasa desde la educación, como en el caso de Vilma, ¿no? O también lo vemos en otras alternativas, por ejemplo, de ocio o de comunidad. La gente mayor, por ejemplo, utiliza redes sociales, ¿no? Es un pensamiento que nos tenemos que quitar de la cabeza, que Total. no son usuarios y es verdad, lo son, ¿no? Efectúan compras online. Bueno, de hecho, había una estadística que decía que más del 70% de la gente de mayor de 65 años utilizaba Internet de forma recurrente, ¿no? Mm, Ya sea para consultar media, para mm, relacionarse, ¿no? Entonces, al inversor ha empezado a entender que allí existe mm. una oportunidad, ¿no? Total. Los mejores GIFs que me mandan son los de mi madre. Y yo creo que es que aquí hay mucho estigma, ¿no? Estamos rompiendo, yo creo que pues, lo hemos empezado, parece que todo es un problema, etcétera, parece que los seniors no se quieren divertir o no pueden o no deben trabajar, no usan internet, ¿no? Cuando los estudios, y hay la Fundación Mafre también, ahí hacéis una gran labor, ¿no? Pues obviamente sí utilizan internet, no son tontos, saben perfectamente apañarse si le das los medios adecuados y sabes hablar su mismo idioma, ¿no? Y suma otra, nosotros también queremos vivir más, con lo cual también acabamos utilizando aplicaciones de bienestar, de alargar nuestra propia vida, porque queremos, igual que si nuestros padres llegan a 80 y pico, nosotros queremos llegar a 100, ¿no? Total. Entonces empiezas a cuidarte ya no es solo un problema de envejecimiento, es que tú también lo piensas. Mm. Si esto va a ser una bomba demográfica, la siguiente, vamos, va a ser atómica, Ay. totalmente.
Sí, yo creo que un poco como decías tú, ¿no? Quizá hemos empezado al principio hablando y analizando más la realidad desde la óptica de los retos, ¿no? Que yo creo que tenemos que ser conscientes, ¿no? Que estamos hablando de un cambio pues sin parangón, ¿no? Que en los 200 años pues hemos triplicado, ¿no? La esperanza de vida y eso obviamente pues plantea unos retos enormes sobre todo, ¿no? Sobre sistema de pensiones, sistema de sanidad sanitario, etcétera. Y muchas veces estamos hablando de agentes que no son rápidos a la hora de reaccionar, ¿no? A los cambios, pero se está hablando, quizá llegamos un poco tarde en algunos sentidos, pero están haciendo estos cambios, ¿no? Yo claramente veo que hay muchísimas oportunidades también, ¿no? Y lo que necesitamos es, primero, tener un profundo debate sobre todos estos temas que estamos comentando. También creo que es importante cambiar la mirada hacia el senior, ¿no? Porque hay grandes oportunidades, ¿no? Y quizás de alguna forma de construir ese perfil senior, ¿no? Que está en el imaginario colectivo de persona bueno, que se jubila y está mirando la obra, ¿no? Que todo el mundo tiene como ese perfil y, y, y de construirlo y darnos cuenta de que el perfil de persona, una vez se jubila, ha cambiado muchísimo, la esperanza de vida ha aumentado mucho y, 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 y esa esperanza de vida, una gran parte de esa esperanza de vida, sean muy buenas condiciones, ¿no? Pues para poder hacer, aprender cosas nuevas, viajar, tener experiencias y ese deseo también por las personas está ahí, ¿no? Entonces yo creo que cambiando esa mirada nos damos cuenta de que hay muchas oportunidades y también lo vemos desde un punto de vista de digitalización, ¿no? En cuestión de, en cuestión de 5 años, en el 2017, pues había alrededor de 6 millones de seniors digitalizados y ahora pues hay en torno a 11,2 millones, ¿no? Esto de hecho lo hemos sacado del barómetro de la Fundación MAFRE, ¿no? Eh, por lo tanto, hay muchísimas oportunidades y yo creo que la clave también es cambiar esa mirada hacia los seniors porque muchas veces yo creo que se tiende a ver a los seniors como una persona carente de algo o que requiere de un tono muy condescendiente, muy paternalista, ¿no? Y bueno, desde Vilma, y creo que ahí empiezan a salir algunas empresas también, intentamos cambiar ese tono, ¿no? De ver al senior como mucho más protagonista, como una persona también que puede aportar mucho a la sociedad, compartir conocimiento, etcétera, ¿no? Ujú. Y ahí, si lo miras con esa mirada, yo creo que se abre un mundo de nuevas oportunidades también. Total. Pregunta lanzada para todos. Si me podéis decir qué tendencias veis precisamente, oportunidades en esta nueva economía y tú te puedes liar a decir nombres. Si tenéis algún nombre de startups o de compañía, no tienen por qué ser startups. Ahí estoy pensando mucho también en la tecnología de salud, tecnología, algo que queráis compartir, tendencia y algún nombre o nombres. En tu caso te puedes pasar aquí una hora diciendo Pero, nombres. pero yo, por ejemplo, siguiendo con lo que comentaba antes de pensar tú también en tu propia longevidad, a mí el ejemplo que daba ella de Rosita, Longevity, me parece muy bueno. Al final, no es solamente dedicado a un sector más mayor, sino también te lo puedes aplicar tú. Yo quiero vivir más, quiero vivir mejor. Quizás, así es. Entonces, concienciar a alguien en cuidarse para alargar su propia esperanza de vida y adoptar hábitos más saludables, me parece una senda muy, muy interesante en la que prácticamente todo el mundo se apunta. Total. Primera tendencia. Yo, un Bien. poco por alusiones, recomiendo ver el barómetro del consumidor senior, del cual este año haremos ya la 4ª edición, porque efectivamente ahí es donde ves, te cambia radicalmente el estereotipo. O sea, ahí desaparece la idea que uno tiene del senior como gente pasiva visitando obras, viviendo en fin, de la pensión y dejándose cuidar. Bueno, pues ahí eso desaparece. Son gente que se cuidan ellos mismos, que vigilan la alimentación, que viajan un montón, que ayudan económicamente a sus propios familiares porque tienen un poder adquisitivo y un patrimonio superior a la media. Y ahí, insisto, ahí cambia totalmente la visión tradicional, antigua, desde el punto de vista de lo que sería un senior. Me estoy acordando ahora de un sketch de José Mota que os recomiendo que veáis porque es hilarante, ¿no? En cuanto a la concepción antigua de lo que es un senior y cómo se fabrica un senior, incluyendo el tema de las obras, ¿no?
nosotros en el barómetro, que es una encuesta que hacemos todos los años con mucho rigor, vemos que el senior es completamente distinto. Las últimas las hemos hecho en colaboración con Google y nos han aportado información de cómo se manejan los seniors en Internet. Y el dato que tú dices es revelador. O sea, más de 11 millones de personas utilizan diariamente Internet para sus consultas bancarias, para leer la prensa, para ocio, en fin, para mil cosas, ¿no? Para conectarse con las redes sociales. Entonces, tú dices, empresas van surgiendo cada vez más, sobre todo startups. Nosotros, y perdonad que vuelvo a hablar otra vez de mi libro, la semana pasada presentamos otro trabajo que es el monitor de empresas de la economía senior. En el barómetro medimos lo que son las preferencias y lo que los seniors demandan y consumen, y creemos que hay que mirar también la otra parte, es decir, lo que las empresas ofrecen. Y un dato importante es que el 46% de las empresas tienen productos o servicios o canales específicos o hacen campañas también específicas dirigidas a los seniors. Nosotros medimos los seniors porque algún punto hay que poner a partir de los 55 años, ¿no? Y ahí también vemos que el 56% de las empresas generan el 40% de sus ingresos de clientes que tienen más de 55 años. Y ahí hemos incluido, son simplemente algunos ejemplos, donde está precisamente el Vilma, ejemplos de empresas, pymes, que están creadas y orientadas por y para el segmento senior. Son solamente ejemplos, porque ahí hay seguramente muchísimas más, ¿no? Y luego lo que sí también vemos es que las empresas grandes, consolidadas, hablamos de empresas generalistas. Es decir, excluimos lo que son las empresas del mercado asistencial, por así decirlo, las residencias, las dedicadas a cuidados. Ujú. Y ahí vemos que las empresas generalistas ya tienen estrategias y políticas especialmente diseñadas para los seniors, con lo cual, en fin, esto es algo que está surgiendo y que va a crecer además, y por tanto donde va a haber oportunidades de inversión, yo diría que bastantes. Total. De hecho, o sea, quizás cuando pensamos en startups en España, ¿no? Quizás los nombres que más rápido nos vienen a la mente son precisamente las de cuidado asistencial, ¿no? Ujú, Sí, Un Cuideo, un ujú, sí, IDA, ¿no? Son, ujú. son ejemplos que, ¿no? Senior. Seniors, tú que eres Wikipedia. Pero es verdad, ¿no? Que ya empezamos a ver desde el mundo más startup compañías que únicamente que tienen en su misión, ¿no? El el diseño de productos o servicios específicamente diseñados para las necesidades de una persona madura, vamos a llamarle así, ¿no? No me gusta mucho el título de senior, ¿no? Em, Vilma es un clarísimo ejemplo, ¿no? de ello. Hay otras compañías como Pensium, ¿no? O que están pensando más hacia el lado, o Mutual, hacia el lado más financiero, ¿no? Y del patrimonio de uno, que también es, creo, bastante importante. Y aunque en España creo que el ecosistema emprendedor ha evolucionado muchísimo en los últimos 10 años, ¿no? Creo que seguimos teniendo, y a pesar de que, ¿no? Parece como muy racional, tenemos ahí un vacío aún, que tenemos que rellenar, y que para mí es una oportunidad, ¿no? Para aquel que quiera emprender, Mm. el pensar en el mundo silver, ¿no? Como una oportunidad, ¿no? Pues en el mundo startup siempre llamamos los Blue Ocean Opportunities, Ujú. pues para mí esta es una clarísima, ¿no? Uno de los elementos precisamente de oportunidad no solo es que el mercado es gigante, no solo es que tu cliente tiene poder adquisitivo para pagarte, sino que hay un pilar importante, ¿no? Que tampoco tienes mucha competencia, ¿no? Ujú. Y te puedes Total, diferenciar. total, Mm. total. Y creo, perdón por Vale. decir por ahí algo más, que hay que mirar también las grandes tendencias tecnológicas que al final no solo se aplican, o sea, se aplican a todo el mundo, pero que van a tener aplicaciones también en el mundo senior y que todavía están en desarrollo, no sé, pienso en la robótica, que Ujú, puede ser para todo el tema de cubrir problemas de movilidad o ujú. incluso para problemas de soledad no deseada, que ya empiezan a haber acompañantes Virtuales. robóticos, ¿no? O sea, ya Amazon tiene uno que está vendiendo en Estados Unidos, todavía hay un recorrido
muy largo para poder evolucionarlo a algo que verdaderamente funcione, pero las tendencias están ahí. La realidad virtual o la realidad aumentada también tiene muchísimas oportunidades para temas de bienestar físico, fisioterapia, de cuidados en apoyo a evitar deterioros cognitivos. Hay muchas de estas grandes tendencias tecnológicas se van a ir aplicando también, o sea, van a tener aplicación a la economía senior. Totalmente, totalmente. ¿Algo más que añadir? Sí, yo ahí No por sé. añadir un poco, bueno, a las que ya se han comentado startups de Pentium, Nutual, también hemos hablado de Rosita, creo que también Telefónica ha invertido en Durcal y es una empresa muy importante. En Estados Unidos está Get Set Up, que también es un referente para nosotros porque también se dirige a la formación live para seniors, para un poco ayudar a las personas a adquirir unas habilidades, pero a la vez socializando, ¿no? Mm, Entonces hay muchísimas startups que están saliendo. Y también un espacio interesante, que quizás no lo hemos mencionado tanto, es el que se encuentra en la intersección de colaboración entre startups y corporaciones grandes, ¿no? ujú. Y en ese sentido, el sector asegurador vemos, porque estamos hablando y trabajando con varias, que también está innovando mucho, ¿no? Porque al final eh, prácticamente el 96% de los seniors tienen contratado al menos un producto asegurador. De nuevo, gracias al gran trabajo del barómetro Sí. de Mafre, ¿no? Y en promedio tienen 2,66 productos. em, y eso hace que para ellos sea un público muy importante, ¿no? Y vemos que en esa intersección entre colaboración, grandes corporaciones y startups, van a florecer también muchas cosas interesantes y mucha innovación. Ujú. Esto es lo bonito de la tecnología, ¿no? Que cuando florece, empieza eso Se propaga. a propagarse de una manera increíble. Toda la parte, incluso yo estoy pensando en la parte asistencial, en la parte que estabas comentando de vivir mejor, ¿no? Pues como aquí también tenemos una de las invitadas de análisis de sangre, ¿verdad? Que es impresionante lo que hace Isabel, perdonad porque me ha venido completamente a la cabeza. Em, Simplemente por terminar, yo pasaría antes de la conclusión y os pediría en 10 minutos si podemos, porque quiero dar paso a ruegos y preguntas y luego tenemos un jamón muy rico y un vino también. Empleabilidad senior, ¿no? ¿Cómo podemos fomentar la empleabilidad, la inclusión laboral de los trabajadores mayores? ¿Cuáles son las iniciativas o programas que penséis que han sido efectivos, ¿no? Para apoyar? Lo hablábamos al principio de la sesión. Parece que creces y no sirves para nada, no puedes. Eh, y eso no es así, ¿no? Vamos a seguir rompiendo mitos, por favor. ¿Quién quiere? Rafael. Pues, efectivamente, nosotros venimos trabajando en este tema de la empleabilidad de los mayores, inicialmente en el Instituto de Empresa y ahora a través de Genomics que dirige Juan. Tenemos ya 2 informes, uno sobre el trabajo senior en España y otro sobre el trabajo senior en la Unión Europea. Y estamos con el tercero este año, que yo creo que tiene mucho sentido mencionarlo porque entronca con una iniciativa que estáis llevando a cabo, ¿no? Que es el trabajo intergeneracional, ¿no? Ujú. Estamos analizando jóvenes y mayores y buscando ejemplos de buenas prácticas que permitan servir, pues eso, de ejemplos a otras instituciones que quieran desarrollar iniciativas parecidas, ¿no? Déjame que te diga un titular. Yo creo que el futuro laboral, sin los senior, no va a existir. No es Golden. Estamos empezando a comprobar cómo el trabajo junior disminuye como consecuencia, hablo de España, como consecuencia de la fortísima caída de la natalidad. El número de jóvenes estamos viendo que está disminuyendo de una manera muy significativa y en cambio observamos que los seniors están creciendo. Están creciendo y sobre todo lo están haciendo las mujeres en ese segmento de 55 años Ujú. y más, o 55 a 69 años, ¿no? Ahora bien, eso que también ocurre en España, y permitidme que me centre en el país
Sin embargo, presenta grandes desventajas, como antes Juan mencionaba, respecto de otros países que se han convertido en referencias y en países punteros en este tema, en el trabajo senior, ¿no? Y yo creo que los países nórdicos, muy particularmente Suecia, otros países europeos, el caso de Alemania igualmente es muy claro, Inglaterra, algunos otros, están mucho mejor que los países mediterráneos, dentro de los cuales España presenta una clara desventaja. Nuestras tasas de crecimiento de los senior son más pequeñas. El trabajo senior en España a partir de los 60 años cae en picado, y no te digo en el grupo de 65 a 69 años. El trabajo a tiempo parcial, que es una estrategia para mantener a los senior más tiempo en el mercado laboral, apenas se lleva a cabo. La vida laboral española es la más corta de los 8 países europeos analizados. Aquí se jubila muy pronto, las prejubilaciones no han desaparecido, siguen ahí, la gente se va demasiado pronto del mercado laboral. La tasa de paro española es más alta que la que existe por ahí, y además la tasa de paro española de larga duración es la mayor de todos los países europeos. Por lo tanto, estamos cambiando las cosas porque efectivamente los seniors crecen en el mercado laboral, pero todavía tenemos un larguísimo camino por recorrer para llegar a los niveles que tienen los países hoy día de referencia. Y preguntabas, ¿y cómo? Yo creo que esto no tiene más solución que un pacto entre los 4 grandes interlocutores del mercado laboral, que son la administración, que tiene que ser más generosa. Hasta ahora lo es muy poco. En segundo lugar, los sindicatos, que tienen que convencerse de que los seniors no quitan puestos de trabajo a los juniors. En Suecia eso no pasa. Crecen los 2 segmentos. En tercer lugar, las empresas, que aunque hay algunas con buenas prácticas que están facilitando la permanencia de sus seniors en el mercado laboral y en buenas condiciones, todavía, por ejemplo, en el caso de España, son muy pocas. Y por lo tanto habría que animar a las empresas a establecer medidas de prolongación de la actividad en buenas condiciones. Y por último, no nos engañemos. Hay muchos seniors que están deseando jubilarse. Es decir, Totalmente. esto exige pues un cambio de mentalidad. Tenemos que vender esto de otra manera. Y hay que decirle a una persona que tiene una esperanza media de vida que en pocos años va a llegar a 90 años, que jubilarse a los 50 y tantos no tiene sentido. No tiene ningún sentido. No lo tiene para él, pero no lo tiene para la sociedad donde vive. Por lo tanto, es un tema no fácil, Juan, pero que hay que dar la lata, permitirme la expresión vulgar, hay que seguir dando el coñazo para conseguir que esos grandes interlocutores perciban la situación y se alineen para tomar medidas conjuntas que favorezcan esta presencia. Por añadir algunos datos, también a modo de conclusión a los que ha apuntado Rafael, uno que a mí me parece muy potente y que revisaba esta mañana pensando en esta tarde, el PricewaterhouseCoopers hizo un estudio en el año 2000, con datos del 2018, se llama el Golden Age Index, el índice de envejecimiento de oro, y en ese estudio aparecían un ranking de países de la OCDE que tienen el mayor grado de utilización de mayores de 55 años hasta 64, o sea, en ese segmento de los 10 años. El país que más tiene un porcentaje más alto, superior al 80%, es Islandia, que es un país poco representativo, pero después está Nueva Zelanda, que es un país que está en las antípodas, como todos sabemos, pero que sí es un país representativo por su modelo económico, tiene muchas similitudes con Europa, ¿no? Y después está Suecia. La estimación para España es que si consiguiéramos un nivel de ocupación
de personas entre 55 y 64 años, equivalente a Nueva Zelanda, el PIB en España se incrementaría en un plazo indeterminado, pero medio y largo plazo, en un 15%. 15% es una barbaridad. El peso del gasto en pensiones en España hoy puede estar en torno al 14,5%. O sea que estaríamos con el trabajo de seniors que hoy están sin trabajar, pagando, es una simplificación, pero sirve para valorar la importancia que tiene el tema, estaríamos pagando las pensiones de todos los jubilados, ¿no? Decía Rafael, las empresas tienen que hacer cosas, las administraciones públicas tienen que hacer cosas y también los individuos, los ciudadanos. O sea, aquí hay que, y esto tiene mucho que ver con la educación también, tiene que ver con formación. En nuestro barómetro último preguntábamos directamente a los seniors, a los mayores de 55 años, quiénes estarían dispuestos a demorar la jubilación. Y dijeron que estaban dispuestos un 16%. Había un 17 o 18%, no recuerdo exactamente, que decían que no, que bajo ningún caso ellos estarían dispuestos. Pero había en el orden de un 70% de gente que no sabía, no contestaba. Y yo creo que eso tiene que ver, y vuelvo al principio, con que aquí jubilarse es irse para siempre. Yo estoy convencido, y algún día lo haremos, que si formulamos la pregunta en el sentido de ¿estaría usted dispuesto a medio jubilarse? Es decir, jubilarse y empezar a cobrar una parte de su pensión a la que tiene derecho porque lleva no sé cuántos años cotizando, pero al mismo tiempo seguir desarrollando una actividad que le dé a usted tiempo para otras cosas, para cuidar a sus padres, para cuidar a sus nietos, para simplemente viajar. Estoy seguro que la respuesta subiría mucho de ese 16%. Por lo cual, vuelvo al principio. Es verdad que aquí la preferencia mayoritaria es jubilarse, pero no es porque seamos unos vagos, sino porque las alternativas que tenemos son seguir trabajando al 100%. Eso lo dejo ahí como titular. Sí, sí. Bueno, estamos rompiendo muchos mitos de ese edadismo, ¿no? Es la única palabra que no ha salido en la mesa. Y estamos rejuveneciendo. Esa es mi conclusión. Me gustaría saber vuestra conclusión, un reto, una oportunidad o una conclusión muy breve para dar paso a ruegos y preguntas. A mí me voy a quedar con esto último, ¿eh? Creo que también hay un punto de cambio cultural que necesitamos, ¿no? Ujú. De eliminar eso de gente que cuenta los días que le quedan hasta jubilarse, ¿no? Total. Hay mucho que se puede hacer. Cuenta atrás fuera. Bueno, no quiero presionar aquí. Si alguien lo tiene ya, porque si no, surge Sí. peor. Que la tecnología tiene que jugar un papel clave en la transformación, desde mi punto de vista. Y dejarse la gente, sí. Y tener más empatía a la tecnología también, o el que la diseña. Totalmente. Yo creo, siguiendo un poco el hilo de la tecnología, ¿no? Creo que hay un larguísimo recorrido y animo a personas más jóvenes, personas no tan jóvenes, a emprender y a buscar ese hueco, ¿no? Que lo hay. Emprender. Los jóvenes son el futuro y siguen siéndolo, pero ahora los mayores también son el futuro. Paco. Yo creo que hay un problema también de voluntad política, pero creo que no todo hay que cargárselo a la política, porque al final la política la promueven los ciudadanos también con su acción. Y hay que enseñarle a la sociedad civil de que debemos cambiar, debemos obligar a que desde nuestras administraciones, sindicatos, se tenga otra visión de este mundo y apoyemos con nuestro voto un modo de hacer política mucho más lógico y coherente con los retos que afrontamos. Muchas gracias. Yo creo que tenemos que hacer un cambio de chip, ¿no? De pasar del anti-aging al pro-aging, ¿no? Ujú. Y darnos cuenta de que, bueno, que están sucediendo cambios profundos y que como tal, pues requiere que tengamos un profundo debate con diferentes agentes, porque la sociedad está transformándose ante estos retos y bueno, tenemos la obligación de
de pensar entre todos, ¿no? Qué modelo social queremos construir, pero obviamente hay retos, pero también hay grandes oportunidades y bueno, tenemos la obligación de aprovecharlas, ¿no? Para construir la mejor sociedad posible y gestionar la longevidad y la vida plena pues de la mejor manera posible. Juan. Yo un poco reiterar lo que he dicho, ¿no? Que a pesar de que lo bonito que parece un futuro sin trabajar, se envejece mejor y de forma más Sí. saludable Sí. manteniéndose activo. Así es, así es, así Eso es. Exacto. La mejor Muchísimas profesión gracias. es la actividad. Así es, así es. Muchísimas gracias. Simplemente reseñar, en bifurcaciones de esta edición también tenéis la participación de la Cátedra Iberdrola de ICADE, de Ética Responsable, en donde van a presentar otro informe adicional. Hoy no nos han podido acompañar, pero agradecemos también pues, que haya quedado un número tan redondo gracias a ellos. Bueno, tenemos aquí un representante de la cátedra. Es vuestro turno. Preguntas. Puede haber también más que preguntas. O sea, si queréis dar opiniones. Sí, Disculpar por que haya pedido ser el primero, pero es que tengo 17 cosas y si soy el último no me da tiempo, ¿no? O sea que he tratado de ser rápido. La verdad que es que el tema del envejecimiento, yo creo que eso es como el ungüento amarillo. Parece que sirve para todo el mundo lo trata, todo el mundo lo quiere orientar. Hace poco la Organización Mundial de la Salud se planteó si el envejecimiento era una enfermedad. Vaya aberración cuando es un proceso vital, como otro cualquiera, ¿no? Eh, el sistema de pensiones, como decía el profesor Pujol, dice, tuvo su origen en Bismarck, que yo tengo unos cuantos años, pero no le conocí. Pero sin embargo, el sistema no se ha cambiado. Yo, como dice Juan, tampoco. Por lo tanto, es sorprendente la poca, es decir, adaptabilidad que se hace a la realidad. Es decir, es que el problema que tenemos es que la sociedad se está transformando, pero en todos los campos, en todos los aspectos. Y a veces caemos en el error de querer centrarnos en uno y en el otro, que eso no sirve. Hay que meterse en todo, en global, porque si no, esto no tiene solución. También leí en cierta ocasión al señor Pujol vamos, me dejó tranquilo, que dijo que el tema del paro juvenil lo iba a solucionar la demografía. Yo me quedé así y digo, ¿cómo se notan los que saben? Luego, hay cosas que son inconcebibles, es decir, llevamos un tiempo oyendo que se van a jubilar el baby boom y que eso va a ser tal y no sé qué. Y yo digo, vamos a ver, si la gente se jubila a los 65 años, si cogemos 2023, le restamos 65, quiere decir que a lo mejor el que haya nacido en 1957 ya empieza. Es decir, que eso no ha salido del año pasado, que de golpe diga, es que el año pasado han nacido 14 millones del baby boom. Si esto se sabe, lo que sucede es que no se hace nada, porque, bueno, esto como decía un compañero que tenía yo, que decía, el último que cierre la puerta, ¿no? Entonces, es un poquitín así. Luego hay otra perspectiva que yo no estoy nada conforme, y es que se nos vea como o por lo menos disimularlo un poco, que se nos vea como negocio. Antes de nada, se nos deben de solucionar los problemas como personas, ¿no? Pero dice, hay que desarrollar productos porque es que se han dado cuenta las empresas que efectivamente es el segmento de población que tiene más rentas y que tal, y además la mayoría tienen pisos que lo pueden vender y con eso pueden comprar, yo qué sé, lo que... Pero por el amor de Dios, a mí eso me da cierta cosa. El tema de las pensiones, que es un tema muy manido, está demostrado que con las aportaciones por los trabajadores por cuenta ajena es suficiente para pagar las pensiones contributivas. Las no contributivas no. Y no quiero decir si además tenemos en cuenta de las disposiciones de eso que se llaman gastos impropios, que ha habido momentos en que a lo mejor han llegado hasta 100.000 millones. Y luego también tenemos otra cosa muy clara, es decir,
el fraude fiscal se calcula en España 40.000 millones al año. Con eso se pueden solventar enfermedades, ¿no? Bueno, y nada, que el envejecimiento no es una enfermedad, tranquilos, que no es una enfermedad. Hola, yo quería hacer una aportación. Trabajo en una consultora que trabajamos en hacer las ciudades amigables para las personas mayores y en soledad no deseada y en, bueno, trabajar con el talento senior. Y me gustaría hacer una aportación de que trabajemos con la idea de que este colectivo tan amplio y con una amplitud de años tan grande, tenemos que visualizarlo como un colectivo segmentado, ¿no? Porque hay muchísima diferencia entre la gente que es perfectamente autónoma y la que tiene alguna discapacidad. Hay mucha diferencia entre tener 56 años o tener 86 y que yo creo que tenemos que trabajar un poco. Ya se están viendo estudios que sí que incluso en esa edad senior em, visualiza diferentes décadas. Alguno último que hay de Santa Lucía, por ejemplo, pues sí que lo va aportando. Y los profesionales que trabajamos en este sector, desde luego, tenemos que ir visualizando claramente que pues hay mucha diferencia entre los jubilados y los no jubilados, los que están en una situación económica más solvente o incluso los que viven en un pueblo y viven en una ciudad, que hay grandes diferencias y eso yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta. Completamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ahí, si me permites, apuntando, hay un concepto que ahora ya se está poniendo muy de moda. Antes le llamábamos a todo esto la tercera edad, ¿no? Todos lo conocemos. Ya no se habla de la tercera edad, se habla de la cuarta edad, ¿no? La tercera ya ha pasado un poco a ser, digamos, esta parte ya del jubilado que todavía tiene cierta autonomía, pero luego está esa cuarta edad de la persona que pierde esa autonomía, que es institucionalizado en muchos de los casos, o que necesita un entorno familiar y de cuidados intensivos, ¿no? Y claro, podemos cometer a veces ese error de meter a todo el mundo en el mismo saco y Sí, olvidarnos que la casuística es muy variada. no, Muy no bueno. no solo de tercera y cuarta edad, se habla ya de centenarios e incluso de los supercentenarios, Pronto que llegaremos son los que a tienen eso. 110 años y más. Los japoneses, como tienen muchos, lo han inventado ellos. Claro. Nosotros en Fundación Mafre, al hilo de lo que dices, solemos distinguir 4 categorías dentro de esto que sería la generación senior. Por una parte estarían aquellos que están plenamente integrados en el mundo laboral y que tienen su trabajo al 100%. Después estarían los que están integrados pero de una forma parcial, es decir, que han dejado parte de sus ocupaciones. En tercer lugar, aquellos que han dejado totalmente la actividad, pero que están en perfectas condiciones físicas y mentales. Y por último, los que, de alguna manera, por razón de edad o de enfermedad, tienen necesidades de apoyo de terceros para actividades suyas de la vida diaria. Efectivamente, hay que capturar esa diversidad que hay dentro del mundo senior. Sí, es. Hola, soy Bárbara Reyactis. Lo primero, daros las gracias. Me ha gustado muchísimo el panel. Tengo la tentación de ponerme a hablar 4 horas, pero como buena argentina también me voy a contener. Yo creo que hay un tema bastante importante y un poco a colación de lo que hablabas, ¿no? Además de la heterogeneidad de lo que conlleva un segmento senior que arranca en los 55 hasta más de los 100 años, creo que no hemos abordado la importancia que tiene en todo el comportamiento de los seniors y que se relaciona con la educación. La educación es uno de los drivers más importantes de segmentación, porque muchas cosas que les están pasando a los que hoy se conocen como generación silenciosa no es tanto por la edad que tienen, sino porque no han accedido a buenos niveles de educación, que los baby boomers y las generaciones sucesivas todo esto lo van a superar. Por eso a veces nos sorprende, no es que usan la tecnología, bueno, claro, usan la tecnología los que han tenido educación. Yo creo que la variable educación en temas de longevidad y envejecimiento es vital. Una segunda pequeña reflexión, cuando se habla de salud, tenemos la traslación directa, y eso es un problema de base de nuestro sistema, y es que cuando hablamos de salud hablamos de enfermedad realmente.
Pero si el sistema de salud se preocupara que la por prevención, mantener la salud, por promover la prevención, por promover el autocuidado, todas las herramientas para prevenir enfermedades crónicas están al alcance de nuestra mano. Entonces, el cambio que tiene que dar el sistema en el futuro y sobre todo el sistema de salud es trabajar en un modelo preventivo, en un modelo holístico, ¿no? Y en un modelo que promueva la prevención y no el tratamiento de la enfermedad. Y esto entra en el asistencialismo, el paternalismo, etcétera, etcétera. Y respecto a la tecnología, solo comentar una pequeña anécdota que a mí me sorprendió mucho, y es que el otro día se hizo viral un post de LinkedIn de un responsable global de talento de una empresa tecnológica que compartió inocentemente que nunca había trabajado con una persona de más de 50 años y que quería compartir con el mundo lo que había aprendido de esta persona de más de 50 años. Ese post, seguro que lo habéis visto todos, tiene miles y miles y miles de likes. Y yo digo, si queremos que la tecnología esté al servicio de los seniors, ¿cómo puede ser que no haya seniors trabajando en tecnología? Lo primero. Y segundo, ¿cómo nos puede parecer guay que por primera vez en la vida un director global haya trabajado con alguien de 50 años? Ahí lo dejo respecto al talento senior. Gracias. Solo quiero añadir, antes hablaba Rafael de que los más longevos eran los japoneses, nosotros tampoco vamos mal, ¿no? Pero precisamente los japoneses van al médico cuando están buenos. A lo mejor tiene algo que ver. Totalmente. ¿Alguien más quería? Sí, hola. Sí, hola, buenas tardes. Soy José Antonio Moreno. Quería compartir con vosotros los 4 pilares que Rafael hablaba quería compartirlo en primera persona, ¿no? Los 4 pilares que tienen que cambiar de mentalidad, ¿no? Y lo voy a contar al revés, ¿no? Primero empezando por las personas y acabando por las instituciones, ¿no? Por las personas. Yo me prejubilé de una gran entidad financiera hace 2 años. Salí del banco con 57 años. Evidentemente allí en el banco, cuando cumple 55 años, yo digo que es como los yogures, ¿no? Te ponen la fecha de caducidad, ¿no? Y ya todo el mundo está contando cuánto le va a quedar, pues ya lo que me queda en el convento. Entonces se genera un ambiente que no es el deseado para el desarrollo profesional de esas personas que todavía podemos tener mucho recorrido, ¿no? Intenté con el banco trabajar, ellos tienen un departamento de diversidad muy potente y que han hecho cosas muy interesantes en el mundo y son pioneros en muchos temas, ¿no? Han trabajado diversidad de género, por supuesto, han trabajado diversidad de orientación sexual y de orientación religiosa, pero cuando le quise meter el eje de la edad, se le abrían las carnes. Porque literalmente, ¿no? Estuve trabajando con ellos porque, claro, decían, "Jo, es que lo que no podemos dejar de prejubilar". Digo, no, es que no hay que dejar de prejubilar. Si lo que hay que hacer es cambiar de mentalidad. Si lo que hay que hacer es crear ilusión al que está y al que se va a ir. Porque después del banco hay mucha vida después del banco, ¿no? Y hay que trabajar mucho ahí, ¿no? Sindicatos, ¿no? Yo salí con un ERE. Ese ERE se negoció y la fuerza de los sindicatos era aumentar la cuota de personas mayores que salieran en el ERE. Y su negociación era, cuanta más gente mayor que salga, mejor. Ridículo, ¿no? Pero es la gestión, ¿no? Y por último, las instituciones, ¿no? O la administración pública. Yo salgo del ERE por razones económicas y por lo tanto tengo el derecho a jubilarme anticipadamente con 63 años, prácticamente con el 100% de la jubilación que tendría, ¿vale? Sin embargo, como he empezado a trabajar por cuenta propia, he perdido ese derecho. Curiosamente he perdido ese derecho. Yo ya no me puedo jubilar con 63 años. Evidentemente, mis compañeros me decían, estás tonto, pues, estás tonto, quédate como estás, pero ¿para qué te quieres liar? ¿Para qué no sé qué? Entonces, todo está encaminado a que no podamos desarrollarnos, y es ridículo, hay que cambiar muchos paradigmas. Así es. Sí. Y Bueno, además, lo que comentas no es solamente un problema de la administración pública, es decir, las grandes corporaciones funcionan de una manera parecida. Lo que hacen, en tu caso, es sacrificar no, es decir, claramente apuestan por una masa salarial, o sea, liberar esa masa salarial y apostar por un segmento poblacional más joven, con salarios más precarios y con una esperanza de vida laboral por delante más amplia, lo que va a suponer también un rendimiento más intenso, un mayor sometimiento a las jerarquías de las empresas. Es decir, de ahí que antes empezáramos diciendo que realmente lo que tenemos que plantearnos es que el modelo es lo que no empieza a funcionarnos con esta nueva pirámide, ¿no? bueno, muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que
ha surgido una conversación preciosa. Nos hemos dado cuenta que podemos construir una sociedad de oro gracias a la mejor gestión, ¿no? de la edad, no caigamos en el edadismo. Muchísimas gracias a todos los asistentes, de verdad. Espero que hayáis disfrutado. A mí al menos, pues me ha seguido abriendo mucho la mente y yo creo que eso es el objetivo. Espero que esté cumplido. Ahora tenemos un poquito de jamón, un poquito de vino, cortesía de Foro de Foros, que sí que saben. Así que de verdad, vamos a dar un fuerte aplauso porque... Muchísimas gracias.